Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestra casa. El mejor antídoto contra la esclavitud es la instrucción, el conocimiento. Si uno quiere ser una persona libre, debe tener conocimiento. Si una persona quiere pensar, reflexionar, debe tener conocimiento, cosa que no quieren ciertas personas, los de arriba, políticos de toda clase, etcétera. ¿Cómo se puede esclavizar a una persona? Sembrando ignorancia, así la podéis someter bien. Pues este canal es un antídoto contra la ignorancia y contra la esclavitud. Bueno, bienvenidos a mi canal es vuestra casa. Este es un tercer tutorial en el que explicamos breve historia del pensamiento y está dirigido a alumnos, sobre todo alumnos de primero de bachillerato, la segunda evaluación, del temario de la segunda evaluación. Bien. En este segundo tutorial vamos a hablar de los dos tipos de ateísmo, de los maestros de la sospecha y después de Martin Heidegger, Xavier Zubiri y José Antonio Marina. Bien, primero, existen dos clases de ateísmo, el ateísmo racional y el ateísmo que se basa en el materialismo histórico. El ateísmo racional es aquel que hunde sus raíces en el sufrimiento. No es un ateísmo de odio, por ejemplo, hacia la Iglesia, no, son personas que en su vida han sufrido, siguen sufriendo y se preguntan si Dios es la bondad, ¿por qué permite que haya todo el mal en el mundo? Entonces, son personas que es posible que crean que han perdido la fe, pero en realidad, sin saberlo, siguen buscando a Dios. Por tanto, el ateísmo racional se basa en la experiencia del sufrimiento e incluso muchas personas que se basan en el ateísmo racional sienten una gran simpatía por la Iglesia Católica, pero estas personas, sin saberlo, están buscando a Dios. Y luego tenemos el ateísmo basado en el materialismo histórico, que sería un ateísmo de odio, especialmente de odio a la Iglesia. Y es aquí donde ubicamos a los 9 maestros de la sospecha que han envenenado Occidente con un ateísmo de odio hacia la Iglesia Católica. El primero, Auguste Comte. Él es el del positivismo. Él dice, la ciencia, solo la ciencia, puede pronunciarse sobre la realidad visible. La religión no tiene ningún derecho a pronunciarse, a hablar, a opinar sobre la realidad visible. Segundo maestro de la sospecha, Sigmund Freud. Sigmund Freud era austríaco. Él es el padre del psicoanálisis. ¿Qué es eso del psicoanálisis? Seguro que lo habéis visto en las películas. Una persona que presenta algún tipo de miedo, de fobia, y no sabe cuál es el origen. Entonces, lo habéis visto seguro en las películas, las series, la persona que se tumba en un diván, el psicólogo se sienta al lado con una libretita y, bueno, cuénteme la vida. Entonces, es posible que esa persona, en la infancia, sufriera algún tipo de trauma, ese trauma quedara enterrado en el subconsciente y de alguna manera ha emergido ese trauma y la persona ha desarrollado una fobia, un miedo y no sabe cuál es el origen. ¿En qué consiste el psicoanálisis? En rebobinar la cinta mental hasta llegar al origen del problema y a partir de ahí tratar la fobia de la persona. Puede haber fobia a volar, aracnofobia, miedo a las arañas, agorafobia, miedo a los espacios abiertos y la persona no sabe cuál es el origen. La terapia psicoanalítica es larga y cara. Bien, según Freud, los creyentes somos unos enfermos mentales, ¿de acuerdo? Según Freud, porque él trabajaba en un hospital psiquiátrico y él, a partir de entrevistas con enfermos mentales, desarrolló su teoría psicosexual. Según Freud, la mayoría de los problemas o las fobias, los miedos, las dificultades que tiene una persona en la edad adulta son o tienen su origen en insatisfacciones sexuales durante la infancia y la adolescencia. Y él dice esto, es la teoría psicosexual. ¿De acuerdo? Por tanto, Freud, a partir de entrevistas con enfermos mentales, desarrolló su teoría psicosexual. Las personas tienen problemas a nivel en la adultez por insatisfacciones sexuales, teoría psicosexual, en la infancia y en la adolescencia. Y él habla del complejo de Edipo y del complejo de Electra. En el complejo de Edipo
el niño siente atracción por la madre, en el complejo de Electra, la niña siente atracción por el padre. ¿De acuerdo? La psicología criticó a Freud por dos motivos. La psicología no acepta la teoría psicosexual de Freud. Por dos motivos lo criticaron los psicólogos de su tiempo. Primero, porque él basa su teoría psicosexual en enfermos mentales, en entrevistas. Además, él cuando entrevistaba a las personas no tomaba anotaciones y eso pues hacía que perdiera información. Bien, Freud era austríaco, tuvo que huir de Austria por el tema del nazismo y murió en Londres en el año 1938. Bien, Freud aprendió español solo para darse el gustazo de leer El Quijote en versión original. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta que cuando se lee una traducción se pierde parte del sentido original, ¿vale? Entonces, por eso Freud, para entender perfectamente el sentido del Quijote de Miguel de Cervantes, aprendió lengua española, porque en toda traducción se pierde parte del sentido original. ¿Qué tiene que ver Freud con la religión? Hemos dicho que Freud nos acusa a los creyentes, especialmente a los cristianos, de ser unos enfermos mentales. Él critica a la tradición judeocristiana en un libro que él escribió titulado Moisés y el monoteísmo. Y él, en Moisés y el monoteísmo, habla del efecto Akenatón. ¿Qué es eso del efecto Akenatón? En torno al año 1350, a.C., en Egipto reinaba el faraón Amenofis IV. Amenofis adoraba a un dios llamado Amón. Y un día dejó de adorar al dios Amón, empezó a adorar al dios Atón, y él se cambió el nombre de Amenofis IV por el de Akenatón, sirviente del dios Atón. Abandonó Tebas, que era la capital de Egipto donde él vivía, se fue a un lugar llamado El Amarna y fundó un templo dedicado al dios Atón. Su sucesor, su hijo Tutankamón, cuando empezó a reinar, dejó de adorar al dios Atón y empezó a adorar al dios Amón, el dios que en un principio adoraba su padre Amenofis IV, y cambió su nombre de Tutankamón por el de Tutankamón, cuya tumba fue descubierta por el explorador británico Howard Carter. ¿Qué es el efecto Akenatón según Freud? Que Moisés estuvo en el Amarna y copió el monoteísmo de Akenatón. Por tanto, Freud lo que hace es una crítica a la religión judía y a la religión cristiana. Tercer maestro de la sospecha, Karl Marx. Karl Marx, a él se le atribuye, aunque no es seguro, la famosa frase, la religión es el opio del pueblo. Él escribió El Capital. En él apuesta por la lucha de clases y llegar a la dictadura del proletariado. Él hizo la ideología en bruto y su discípulo Engels sistematizó el marxismo en socialismo y comunismo. La doctrina social de la Iglesia, como explicaré en la tercera evaluación, dice que los bienes materiales son un medio, un instrumento utilizado por la persona para llegar a la perfección espiritual y corporal. En cambio, para el marxismo, los bienes materiales son un fin en sí mismo. ¿De acuerdo? Después tenemos, cuarto, Thomas Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre es malo por naturaleza. Quinto, Jean-Paul Sartre, que se escribe Sartre. Él dice, Dios es una especie de policía que coarta, que limita la libertad humana. Feuerbach, que se escribe Feuerbach. Él dice, el ser humano tiene una serie de anhelos, de deseos. Hay unos que no puede conseguir por su limitación humana. Y de alguna manera, para intentar justificar el hecho de que no puede conseguir esos deseos, esos anhelos, se ha inventado a Dios para justificar. ¿Vale? Lo que dice Feuerbach es que Dios es un invento, ¿de acuerdo? Después viene Paul Henri Dietrich, que dice que las religiones separan a la humanidad, guerra entre religiones. John Stuart Mill, él dice que la religión, especialmente la cristiana, es cínica, porque la gente, para que lo entendáis, cumple los mandamientos para conseguir el premio de la vida eterna. Y el noveno y último, Friedrich Wilhelm Nietzsche, alemán, que se suicidó en el año 1900. Nietzsche, él habla de dos tipos de nihilismo: el nihilismo pasivo y el nihilismo activo.
en el nihilismo pasivo, él dice, mirad, la civilización occidental se sustentaba en la tradición judeocristiana, pero es que resulta que la tradición judeocristiana ha sido fuertemente debilitada. Es como si hubiera desaparecido el suelo bajo nuestros pies y hay un vacío moral. Y lo que aguantaba Occidente, la tradición judeocristiana, ha caído. Y de ahí su famosa frase, Dios ha muerto. ¿Vale? Él dice, el nihilismo pasivo. Los cimientos de la civilización occidental, la tradición judeocristiana, se ha debilitado tanto que es como si hubiera desaparecido el suelo bajo nuestros pies y hay un vacío moral. ¿Qué es lo que él propone? El nihilismo activo. ¿Qué es eso? Él habla del superhombre, que es aquel que se ha liberado de la moral judeocristiana y a través de la voluntad de poder impone su propia moral a los demás. Pero según Nietzsche, el ser humano, para que el superhombre aparezca, debe sufrir una metamorfosis. Y él habla del camello, el león y el bebé. El camello es aquella persona que todavía está unida a la tradición judeocristiana. El león es aquella persona que se está intentando zafar, liberar de la tradición judeocristiana. Y el bebé es aquella persona que se ha liberado de la tradición judeocristiana y a través de la voluntad de poder se convertirá en el superhombre e impondrá su propia moral a los demás. Él explica esto en su obra cumbre llamada Así habló Zaratustra. ¿Quién es Zaratustra? El personaje principal, el cual descubre algo en la realidad que Nietzsche llama el eterno retorno. ¿Qué es eso? Que todo se vuelve a repetir. Que para que lo entendáis, que esto que estoy haciendo, los tutoriales, ya los he hecho en una vida anterior y que los volveré a hacer exactamente igual cuando la vida se vuelva a repetir, eterno retorno. Entonces Zaratustra se da cuenta del eterno retorno y de que como en el pasado apareció el superhombre y a través de la voluntad de poder impuso su propia moral a los demás, eso garantiza que cuando se vuelva a repetir la vida, el superhombre volverá a aparecer. Como hemos comentado antes, Nietzsche se suicidó, era un hombre poco agraciado físicamente y no tuvo suerte con las mujeres. Además, también hay que tener en cuenta que este autor es peligroso porque Adolf Hitler, el principal responsable del genocidio nazi contra los judíos y que fue el principal causante de la Segunda Guerra Mundial, que costó millones de vidas, especialmente judías, y provocó millones de desplazados y familias destrozadas. Pues Hitler tuvo en Nietzsche a uno de sus autores principales y él se tomó en serio lo de la voluntad de poder, el superhombre y el hecho de imponer su moral, su criterio a los demás, y eso le llevó pues a invadir Polonia en 1939 y a dar comienzo a la Segunda Guerra Mundial, que provocó millones de muertos, especialmente entre el pueblo judío, millones de judíos asesinados, holocausto, hasta 1945. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con estos autores, porque genocidas, asesinos como Hitler, utilizaron a filósofos como Nietzsche, se lo tomaron en serio y acabamos en la Segunda Guerra Mundial. También hay que decir que Hitler mezcló brujería, esoterismo, una sociología mal aplicada, etc. Bien, y para acabar este tercer capítulo de Breve Historia del Pensamiento, vamos a hablar de un autor que no lo entiende ni la madre que lo parió, Martin Heidegger. Vamos ya al siglo XX, ¿de acuerdo? Nietzsche muere en el año 1900, se suicida, y siglo XX, Martin Heidegger. Martin Heidegger lo ubicamos cuando el nazismo empezaba a surgir. Él era pro-nazi, pero no estamos aquí para analizar su ideología política, estamos aquí para analizar su metafísica. Bien, Heidegger tenía una cabaña en la Selva Negra, que está en Alemania. Heidegger era alemán. Entonces él pasó largas temporadas en la cabaña, allí en soledad, y allí es donde desarrolló su metafísica. Bien, él escribió un libro, su libro más importante, llamado Ser y Tiempo, y en él explica toda su metafísica. Y él dice, mira, hasta el siglo XX
la metafísica hablaba del ente. Pero es que resulta que el ente es, o sea, lo que para nosotros es algo tan normal como decir una cosa que existe es. Pero es que hasta Heidegger, la metafísica no se planteaba el ser del ente. Hablaba del ente, pero Heidegger dice, no, pero es que el ente es. Entonces él dice, vamos a bucear en el ser y vamos a saber cuál es la esencia del ser del ente. Y él llega a la conclusión de que la nada es la esencia del ser del ente. Imaginaos ahora un útero. El útero, una mujer, para que después haya un bebé, el útero tiene que estar vacío. Sería el mismo principio. Primero está vacío, la nada, en el útero, y después el bebé puede ocupar ese vacío, esa nada. ¿De acuerdo? Por tanto, él dice, hasta ahora la metafísica hablaba del ente, pero ahora hay que hablar del ser del ente, y vamos a ir profundizando hasta llegar a la esencia del ser del ente. Y él llega a la conclusión de que la nada es la esencia del ser del ente. Y él dice, para que el ente sea, la nada tiene que ser. Pero, dice Heidegger, hay un problema, porque un ente es, pero la nada no es. Por tanto, podemos decir, para que el ente sea, la nada tiene que ser, o para que el ente sea, la nada no tiene que ser. ¿De acuerdo? Porque algo que existe es, pero la nada no existe. Por tanto, decir que la nada es, no se podría decir. Entonces, la nada es la esencia del ser del ente, por tanto, para que el ente sea, la nada no tiene que ser, o la nada tiene que ser para que después el ente sea. ¿Vale? Es un lío, no lo entendió ni su madre, ni su hijo, ¿de acuerdo? No lo entendió su hijo, Heidegger tenía un hijo y no lo entendió, y tampoco el filósofo español José Ortega y Gasset, que se entrevistó con él, no lo entendió tampoco. ¿De acuerdo? Después, él llega a la conclusión de que la nada es la esencia del ser del ente. ¿Por qué? Esto que voy a decir es una hipótesis. Él estaba en la selva negra, en la cabaña, en la soledad. Y él, en la soledad, llegó a estas conclusiones. Entonces, es posible que él asociara la soledad a la nada. Y que, como antes no tenía nada en su cabeza, la soledad le permitió que después se llenara la cabeza de este tipo de pensamientos metafísicos. Entonces, de alguna manera, es posible que así como la soledad, la nada, él solo, le permitió llenar toda su cabeza de conocimientos, entonces es posible que él asimilara la soledad en la cabaña de la selva negra a la nada, porque así como la soledad le permitió a él desarrollar su metafísica, para que el ente sea, la nada tiene que no ser, por así decirlo, ¿de acuerdo? Luego tenemos Xavier Zubiri, español. Él se basa en la metafísica de Heidegger, y él dice, mirad, existe una estructura ontológica, un esqueleto suprasensible metafísico que nosotros no captamos, pero que sostiene toda la realidad visible. Y él dice, mirad, él sustituye la nada de Heidegger por lo que Zubiri llama religación. Así como Heidegger dice, la nada es la esencia del ser del ente, Xavier Zubiri dice, la religación es la esencia de todo. O sea, él dice, hay una estructura suprasensible, ontológica, metafísica, que no podemos captar a través de los sentidos, pero que sostiene toda la realidad visible. ¿Y qué es la religación? Es aquel punto metafísico que amarra toda esta estructura ontológica suprasensible que sostiene toda la realidad, amarra todo este esqueleto y al mismo tiempo nos pone en contacto con Dios. Sería el paso de la inmanencia de lo físico a la trascendencia. Sería aquel punto, aquel impasse que permite amarrar toda la realidad visible, ese esqueleto, y al mismo tiempo ese concepto de religación que metafísicamente amarra todo el esqueleto ontológico, al mismo tiempo no solo amarra el esqueleto ontológico, sino que además después pone en contacto con Dios, ¿de acuerdo? Y por último, José Antonio Marina, todavía vive. Él escribió un libro llamado Dictamen sobre Dios. Marina, él es agnóstico, él dice, pues es tan racional creer en Dios como no creer, pero de alguna manera en Dictamen sobre Dios, él es más favorable a creer que a no creer. Él dice que, en Dictamen sobre Dios, que en la realidad parece que hay una serie de huellas o de indicios que nos permiten, por así decirlo, pensar o que nos indican que parece que existe un creador. Entonces, él es agnóstico, pero siente simpatía por la Iglesia. Entonces, de alguna manera, en Dictamen sobre Dios, él dice, mirad, existen, parece, unas huellas que nos parecen indicar
la existencia de un posible creador. O sea, que dentro de su agnosticismo, digamos que la báscula, que bascularía más sobre el teísmo, la creencia, que sobre el ateísmo. Al mismo tiempo, José Antonio Marina escribió el Libro Blanco, que es un conjunto de técnicas pedagógicas que nos sirven a los profesores para adaptar o para transmitir los conocimientos a los distintos niveles educativos. Bien, cuando hay reformas educativas se le pide consejo a José Antonio Marina. Problema que tenemos, que nadie le hace ni puñetero caso. Nadie le hace caso, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el problema que tenemos. Bien, después ya hemos terminado la tercera parte de breve historia del pensamiento y después, en la cuarta parte de la que explicaríamos lo que es lo básico, iríamos a Egipto para ver 4 comunidades cristianas. 4 comunidades judías. ¿De acuerdo? En el capítulo 4 de breve historia del pensamiento iríamos a Egipto y veríamos que allí hubo 4 comunidades judías. La comunidad de Tanis, la comunidad de Leontópolis, la comunidad de Isla Elefantina y la más importante, la comunidad de Alejandría, que fue la que escribió el libro de la sabiduría. Entonces veremos la importancia del libro de la sabiduría y también de la constitución del Concilio Vaticano de Filius, que habla de conciliar razón y fe, lo mismo que dirá, como veremos, el libro de la sabiduría, y también la encíclica Fides et Ratio, fe y razón, del Papa Juan Pablo II. Por tanto, en el cuarto capítulo, 4 comunidades judías que hay en Egipto: Tanis, Isla Elefantina, Leontópolis y la más importante, la de Alejandría, que escribió la de Alejandría el libro de la sabiduría, conciliar razón y fe, que no son contrarias, constitución Dei Filius del Concilio Vaticano I, 1869-1870, conciliar razón y fe, y encíclica Fides et Ratio, fe y razón, de Juan Pablo II, conciliar razón y fe. Pero esto lo dejaremos ya para el cuarto tutorial. Y el quinto tutorial ya sería la película Matrix 1, ¿de acuerdo? Y el sexto capítulo, Matrix 2 y Matrix 3. Entonces, primero se ve la película Matrix 1 con los alumnos, se le pide permiso, autorización a los padres para verla completa, porque es no recomendada para menores de 18 años. Ellos tienen los apuntes y después vemos que les quede claro el argumento y vemos la fundamentación filosófica, teológica e histórica que hay detrás de Matrix 1. Y después hacemos lo mismo con Matrix 2, que la cosa se complica de mala manera. ¿De acuerdo? Pero esto ya más adelante. En el próximo tutorial nos vamos a Egipto para mirar las 4 comunidades judías que hubo en Tanis, Isla Elefantina, Leontópolis y la cuarta y más importante, la de la ciudad de Alejandría.